¿Has oído hablar alguna vez del sermón que fue silenciado, del discurso que la historia prefirió ocultar bajo capas de interpretación controlada y dogma conveniente? ¿Por qué ciertas enseñanzas se difunden con fervor, mientras otras permanecen en las sombras, relegadas al olvido o transformadas hasta volverse irreconocibles? Imagina por un momento que las palabras más revolucionarias jamás pronunciadas no fueron aquellas que te enseñaron en la infancia, sino precisamente las que alguien decidió que nunca debías escuchar en su forma original, en su verdad desnuda y liberadora. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mensaje más transformador de la historia fue censurado, editado, domesticado hasta convertirse en algo seguro, en algo que no amenazara los cimientos de ningún poder establecido? Esta es la historia de cómo Baruch Spinoza, el filósofo que la sinagoga excomulgó y la iglesia maldijo, desentrañó el secreto mejor guardado del cristianismo, que el Sermón del Monte, esa joya de sabiduría que conoces fragmentariamente, encierra una verdad tan explosiva que su potencia completa debía ser neutralizada para que las instituciones religiosas pudieran sobrevivir. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este momento de tu vida, porque la verdad que vamos a explorar juntos trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Conecta a seres humanos de todos los rincones del planeta en una búsqueda común. Comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo que sabes que está preparado para cuestionarlo todo y desea con el corazón que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad compartida se multiplica y enriquece a quien la recibe tanto como a quien la ofrece. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resuena en los pasillos vacíos de las catedrales abandonadas y en los corazones inquietos de quienes alguna vez creyeron sin cuestionar. Spinoza se la planteó toda su vida, y la respuesta que encontró fue tan perturbadora que le costó su comunidad, su seguridad, su identidad misma. Nacido en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición, Baruch creció rodeado de textos sagrados y tradiciones ancestrales, pero también de una contradicción fundamental. ¿Cómo podía una religión que predicaba la compasión justificar el exilio y la persecución de aquellos que pensaban diferente? ¿No será que el miedo, más que el amor, ha sido el verdadero motor de las religiones organizadas? Desde muy joven, Spinoza observó cómo los rabinos de su comunidad interpretaban las escrituras con el mismo celo controlador que los inquisidores católicos aplicaban a sus propios textos, y comprendió algo fundamental. El problema no era judaísmo versus cristianismo, sino la propia estructura de poder que se erigía sobre la manipulación de lo sagrado. Cuando Spinoza tenía 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con un decreto de una violencia verbal sin precedentes, una maldición que lo condenaba al ostracismo total, que prohibía a cualquier miembro de la comunidad hablarle, ayudarlo o incluso acercarse a él. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal condena? Simplemente había comenzado a hacer preguntas, a señalar las contradicciones en los textos sagrados, a sugerir que Dios no era un ser personal que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos, sino la totalidad de la naturaleza misma, una sustancia infinita de la cual todos formamos parte. ¿Por qué esta idea resultaba tan amenazante? Porque si Dios es todo y todo es Dios, entonces no hay mediadores necesarios entre lo divino y lo humano, no hay sacerdotes indispensables, no hay jerarquías eclesiásticas que puedan reclamar el monopolio de la salvación. La herejía de Spinoza no era contra Dios, era contra aquellos que se habían autoproclamado guardianes exclusivos de Dios. Después de su excomunión, Spinoza se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida, un oficio meticuloso que requería precisión absoluta, paciencia infinita y la capacidad de transformar algo opaco en algo transparente. ¿No es precisamente esta la mejor metáfora de su trabajo filosófico? Él pulía las verdades oscurecidas por siglos de interpretación interesada, removía las capas de distorsión ideológica hasta revelar la claridad original del pensamiento. Durante esos años de soledad productiva,
Spinoza escribió sus obras más importantes, textos que circulaban clandestinamente entre círculos de librepensadores, manuscritos que la Iglesia prohibió inmediatamente, que los gobiernos consideraron peligrosos para el orden social. En su tratado teológico-político, Spinoza realizó algo revolucionario. Aplicó el mismo método crítico que se usaba para estudiar cualquier texto histórico al análisis de las escrituras sagradas. ¿Por qué la Biblia debería estar exenta del escrutinio racional que aplicamos a cualquier otro documento antiguo? ¿Qué hace que un texto sea incuestionable, salvo la autoridad que nos ordena no cuestionarlo? Al estudiar los evangelios con esta mirada implacable, Spinoza descubrió algo extraordinario sobre el Sermón del Monte, ese discurso que, según Mateo, pronunció Jesús en una colina frente a sus seguidores. La versión que la Iglesia había preservado y enseñado durante siglos estaba cuidadosamente editada, fragmentada en parábolas separadas que podían ser interpretadas de maneras convenientes para el poder establecido. Las bienaventuranzas se recitaban en las misas como promesas de recompensa futura para los que sufrieran pacientemente en el presente, como un consuelo que mantenía a los oprimidos en su lugar. Pero ¿qué pasaría si el mensaje original era exactamente lo opuesto? ¿Y si Jesús no estaba prometiendo recompensas celestiales a cambio de su misión terrenal, sino revelando una verdad filosófica inmediata sobre la naturaleza de la felicidad y la libertad? Spinoza leyó el Sermón del Monte no como un texto religioso que requería fe ciega, sino como un tratado filosófico sobre la ética y la liberación humana, y lo que encontró transformó completamente su comprensión del cristianismo primitivo. Considera las palabras que te enseñaron desde niño. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Durante siglos, la Iglesia interpretó esto como una alabanza a la humildad, a la ignorancia voluntaria, a la renuncia del pensamiento crítico. Pero ¿es realmente esto lo que significaba? Spinoza señaló que la frase en su contexto original no se refería a la pobreza intelectual como virtud, sino a la liberación del ego, a la renuncia de las pretensiones del yo separado que nos hace sufrir. Ser pobre de espíritu no significa ser ignorante, significa estar libre de la arrogancia que nos separa de los demás y de la totalidad de la existencia. El reino de los cielos no es un lugar al que iremos después de morir si nos portamos bien, es el estado de conciencia que experimentamos aquí y ahora cuando dejamos de identificarnos con nuestros deseos egoístas y nos reconocemos como parte de una realidad más vasta. ¿Ves cómo cambia todo el significado cuando lo lees sin los lentes deformantes de la doctrina institucional? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La interpretación tradicional presentaba esto como una promesa de que Dios recompensaría el sufrimiento con felicidad futura, una especie de contabilidad cósmica donde las lágrimas de hoy se convertirían en sonrisas de mañana en algún cielo lejano. Pero no hay una lectura mucho más profunda y filosóficamente coherente. Spinoza entendió que el llanto del que hablaba Jesús no era el sufrimiento pasivo, sino el duelo necesario por las ilusiones perdidas, el dolor que sentimos cuando nos desprendemos de las falsas certezas que nos mantenían prisioneros. La consolación no viene de afuera como recompensa divina, sino de adentro, como resultado natural de haber atravesado la verdad dolorosa y haber emergido más lúcidos, más libres, más completos. ¿Cuántas veces has llorado al descubrir que algo en lo que creías fervientemente era una mentira, y luego has sentido esa extraña paz que viene de vivir finalmente en la verdad, por dura que sea? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdad en primer lugar, que era simplemente una estructura de poder disfrazada de revelación divina. Spinoza descubrió que cada una de las bienaventuranzas, cuando se liberaba de su interpretación eclesiástica, revelaba un principio filosófico sobre la naturaleza de la felicidad humana, sobre cómo alcanzar la libertad interior independientemente de las circunstancias externas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La Iglesia usó esta frase para justificar la sumisión de los fieles a la autoridad, para predicar la resignación ante la injusticia. Pero la mansedumbre de la que hablaba Jesús no era debilidad, era la fortaleza interior que no necesita imponerse violentamente porque está arraigada en la verdad. Los mansos heredan la tierra no porque Dios se las dará como premio, sino porque su modo de ser
está en armonía con la naturaleza misma de la realidad, porque al no luchar constantemente contra lo que es, pueden habitar plenamente el presente, pueden disfrutar de la tierra aquí y ahora, en lugar de estar siempre anhelando un futuro que nunca llega. Durante años, Spinoza trabajó en su obra maestra, La Ética, un libro escrito geométricamente, con proposiciones y demostraciones, como si fuera un tratado de matemáticas, porque buscaba una certeza sobre la vida humana equivalente a la certeza que tenemos sobre las verdades matemáticas. ¿Por qué estructuró así su filosofía más profunda? Porque quería demostrar que las verdades sobre la felicidad, la libertad y Dios podían ser conocidas con la misma claridad con la que conocemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, que no dependían de la fe ciega ni de la revelación sobrenatural, sino de la razón que todos compartimos. En este tratado, Spinoza desarrolló su concepto de Dios como la sustancia única e infinita, de la cual todo lo que existe es una modificación, y demostró que la verdadera felicidad humana consiste en el conocimiento de nuestra unión con esta totalidad. ¿No suena esto extraordinariamente similar al mensaje esencial del Sermón del Monte cuando se lo lee sin prejuicios doctrinales? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La lectura convencional presentaba esto como una promesa de justicia divina futura, de que Dios castigaría eventualmente a los malvados y recompensaría a los buenos. Spinoza vio algo completamente diferente. El hambre y la sed de justicia no es un deseo de venganza cósmica, sino el impulso natural del ser humano que comprende las leyes de la naturaleza a vivir en armonía con ellas. La justicia aquí no es un sistema de premios y castigos impuesto desde arriba, sino el orden natural de las cosas donde cada acción tiene consecuencias necesarias. Quienes tienen hambre de esta justicia, de este orden racional del universo, serán saciados no porque Dios intervenga milagrosamente, sino porque al comprender las leyes naturales pueden alinear sus vidas con ellas y así experimentar la plenitud que viene de vivir de acuerdo con la razón. ¿Ves cómo cada frase del sermón se convierte en una lección de filosofía práctica sobre la liberación humana cuando la lees con los ojos de Spinoza? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía puede ser condenada, quemada, excomulgada, pero una duda genuina es inextinguible, se reproduce en cada mente que piensa. Spinoza representaba algo mucho más peligroso que un hereje ordinario que simplemente propone una doctrina alternativa. Él proponía un método, una forma de leer y pensar que, una vez aprendida, hacía imposible volver a aceptar las verdades impuestas sin cuestionarlas. Su lectura del Sermón del Monte no solo ofrecía una interpretación diferente, revelaba el mecanismo mismo por el cual las instituciones religiosas habían manipulado el mensaje original para mantener su poder. ¿Cómo puede una institución sobrevivir cuando sus seguidores aprenden a pensar por sí mismos, a cuestionar cada autoridad, a exigir razones en lugar de aceptar dogmas? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Durante siglos, esta frase se usó para predicar la caridad controlada, la limosna que mantiene las jerarquías intactas, donde el rico da al pobre lo suficiente para calmar su conciencia, pero no para cambiar la estructura social. Spinoza leyó aquí una verdad filosófica sobre la naturaleza de la compasión. Alcanzamos misericordia no como recompensa externa por haber sido misericordiosos, sino porque el acto mismo de ser compasivo transforma nuestra conciencia, nos hace experimentar nuestra conexión fundamental con los demás. Cuando verdaderamente comprendemos que el otro no está separado de nosotros, que su sufrimiento y su alegría son parte de la misma sustancia infinita de la cual ambos somos manifestaciones, entonces la misericordia no es un deber moral impuesto desde fuera, sino la expresión natural de nuestra comprensión de la realidad. La misericordia que alcanzamos es la liberación del egoísmo que nos hacía sentir separados y, por tanto, miserables. ¿No es profundamente liberador comprender que la ética no se basa en mandamientos arbitrarios, sino en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza? En los círculos clandestinos donde se leían los manuscritos de Spinoza, donde los librepensadores se reunían a riesgo de la persecución, se discutían estas ideas con una intensidad que hoy apenas podemos imaginar.
¿Por qué resultaban tan electrizantes estas interpretaciones? Porque liberaban al cristianismo de la Iglesia, revelaban que el mensaje original de Jesús no requería intermediarios sacerdotales ni instituciones opresivas, que cada ser humano podía acceder directamente a la verdad a través de la razón y la introspección. El Sermón del Monte, leído así, no era un código moral que debía obedecerse por temor al castigo divino, sino un mapa filosófico hacia la liberación interior, una guía para alcanzar la felicidad verdadera aquí y ahora mediante la comprensión de nuestra naturaleza y del orden de la realidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta perseguía a Spinoza mientras pulía sus lentes en la soledad de su taller, mientras la comunidad judía que lo había excomulgado seguía con sus rituales, mientras la Iglesia católica seguía quemando libros y personas que desafiaban su monopolio sobre la verdad. La fe que predicaban las instituciones religiosas no era fe en absoluto, era miedo disfrazado de devoción, era sumisión impuesta mediante la amenaza de condenación eterna. La verdadera fe, entendía Spinoza, solo podía comenzar cuando uno tenía el valor de abandonar las certezas reconfortantes que nos habían dado prefabricadas, cuando uno se atrevía a adentrarse en la incertidumbre armado únicamente con la razón y la honestidad intelectual. ¿Cuántas personas viven toda su vida recitando credos en los que nunca creyeron realmente, simplemente porque temen las consecuencias sociales de admitir sus dudas? El Sermón del Monte contenía más verdades explosivas que Spinoza fue desentrañando con su método filosófico implacable. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La interpretación tradicional presentaba esto como una demanda de pureza moral según los estándares de la Iglesia, una pureza que solo podía alcanzarse mediante los sacramentos administrados por los sacerdotes y la confesión de pecados ante ellos. Pero, ¿qué significa realmente tener el corazón limpio? Spinoza comprendió que no se trataba de cumplir reglas externas de conducta, sino de alcanzar una claridad interior donde los motivos egoístas y las ilusiones sobre nosotros mismos se han disipado. Ver a Dios no es tener una visión sobrenatural de un ser personal en el cielo, es comprender intelectual y emocionalmente nuestra unidad con la sustancia infinita, es experimentar la realidad tal como es sin las distorsiones del ego. Esta visión está disponible para cualquiera que se atreva a limpiar su corazón de las falsedades con las que todos nos engañamos, independientemente de su afiliación religiosa o su adhesión a dogmas particulares. Durante los años posteriores a su excomunión, Spinoza mantuvo correspondencia con numerosos pensadores de toda Europa, cartas que sobreviven como testimonio de su búsqueda incesante de la verdad. En una de ellas, le escribió a un amigo cristiano que lo había invitado a convertirse. No necesito convertirme a vuestra religión ni a ninguna otra, porque ya vivo en la presencia de Dios constantemente, no como un ser separado que juzga y castiga, sino como la totalidad de la existencia de la cual formo parte inseparable. Vuestra Iglesia me ofrece intermediarios donde no necesito ninguno, me ofrece salvación futura donde ya experimento la plenitud presente. ¿No hay una libertad extraordinaria en esta afirmación? Una libertad que las instituciones religiosas simplemente no pueden tolerar porque las hace obsoletas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Iglesia había interpretado esto como un llamado a mantener la paz social, a no rebelarse contra las autoridades establecidas, a aceptar el orden vigente por injusto que fuera. Spinoza desenterró el significado radical oculto en estas palabras. Los pacificadores no son quienes mantienen la paz superficial mediante la represión del conflicto, sino quienes reconcilian las aparentes contradicciones de la existencia en una comprensión más profunda de la unidad subyacente. Ser llamado hijo de Dios no es recibir un título honorífico de una deidad externa, es reconocer nuestra naturaleza esencial como expresiones de la sustancia divina infinita. Los verdaderos pacificadores son aquellos que comprenden que las divisiones entre sagrado y profano, entre materia y espíritu, entre el yo y el otro, son ilusiones que desaparecen ante el conocimiento adecuado de la realidad. ¿Cuánta violencia y cuánto sufrimiento ha causado la humanidad por sostener estas divisiones artificiales que nos separan de nosotros mismos
y de los demás. La persecución que sufrió Spinoza no provenía solo de las autoridades religiosas, también los gobiernos lo consideraban peligroso porque su filosofía cuestionaba el fundamento mismo del poder político basado en la superstición y el miedo. En su tratado teológico político, Spinoza argumentó que el verdadero propósito de la religión debería ser enseñar justicia y caridad, no imponer dogmas sobre la naturaleza de Dios o promover ceremonias vacías. ¿Por qué entonces las religiones organizadas se obsesionan tanto con la ortodoxia doctrinal y tampoco con la práctica ética? Porque el control de las creencias permite el control de las personas, mientras que la promoción de la ética genuina podría llevar a cuestionar las estructuras de poder existentes. Un pueblo que practica verdaderamente la justicia y la caridad no toleraría la opresión, la desigualdad extrema o la manipulación ideológica que las élites religiosas y políticas requieren para mantener sus privilegios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza final era particularmente significativa para Spinoza, quien había experimentado personalmente la persecución por atreverse a buscar la verdad. La interpretación eclesiástica tradicional la usaba para glorificar el martirio, para hacer que los perseguidos aceptaran su suerte como una bendición divina en lugar de resistir activamente la injusticia. Pero no hay una lectura mucho más empoderada. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por vivir de acuerdo con la razón y la verdad, en lugar de someterse a la autoridad arbitraria, ya poseen el reino de los cielos porque han alcanzado la libertad interior que ninguna persecución externa puede quitarles. El reino de los cielos no es un premio futuro por haber sufrido pacientemente, es el estado de conciencia que ya poseen quienes han elegido la verdad por encima de la seguridad, la libertad por encima de la conformidad. Spinoza vivió los últimos años de su vida en relativa tranquilidad en La Haya, mantenido por el ingreso modesto de su oficio de pulidor de lentes y por la generosidad de algunos amigos que admiraban su filosofía. Rechazó ofertas de posiciones académicas que habrían requerido que comprometiera su independencia intelectual, prefiriendo la pobreza material a la prostitución de su pensamiento. ¿Cuántos intelectuales de hoy tendrían ese coraje? ¿Cuántos preferirían la comodidad y el prestigio al precio de autocensurarse, de no decir las verdades incómodas que podrían costarles sus posiciones? Durante esos años, completó su ética y trabajó en el Tratado Político, donde desarrolló sus ideas sobre cómo debería organizarse una sociedad verdaderamente libre, una democracia basada en la razón y en la protección de la libertad de pensamiento y expresión. El conflicto entre fe y razón que Spinoza exploró no era meramente académico, era la cuestión central de su época y sigue siendo crucial para la nuestra. Deberíamos basar nuestras vidas en creencias heredadas que no podemos justificar racionalmente, o deberíamos atrevernos a pensar por nosotros mismos, aunque eso nos lleve a conclusiones que contradicen lo que nos enseñaron. La Iglesia insistía en que la fe y la razón operaban en esferas separadas, que había verdades religiosas que estaban más allá del alcance de la razón humana y debían aceptarse por fe ciega. Spinoza rechazó completamente esta división. Para él, cualquier verdad genuina podía y debía ser comprensible racionalmente, y cualquier afirmación que requiriera suspender la razón era sospechosa de ser una falsedad impuesta por autoridad arbitraria. ¿No es esta una forma mucho más honesta de relacionarse con la verdad? Al releer el Sermón del Monte con esta perspectiva, Spinoza descubrió que Jesús mismo parecía estar proponiendo exactamente esta prioridad de la ética sobre el dogma, de la comprensión interior sobre el ritual externo. Cuando Jesús decía, «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir», no estaba afirmando que debíamos seguir ciegamente las reglas religiosas tradicionales, sino que estaba señalando que el verdadero cumplimiento de la ley se encuentra en comprender su espíritu, su propósito ético fundamental, no en la adhesión mecánica a sus formas externas. ¿Qué significa cumplir la ley en el sentido más profundo? Significa vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, no porque un libro antiguo lo ordena, sino porque así es como alcanzamos la plenitud y la felicidad verdaderas. Las enseñanzas del sermón sobre no resistir al mal
sobre poner la otra mejilla, sobre amar a los enemigos, habían sido interpretadas por siglos como llamados a la pasividad ante la injusticia, como justificación de la no resistencia a la opresión. Spinoza vio algo radicalmente diferente en estas palabras. No resistir al mal no significa permitir que continúe sin oposición, sino comprender que la resistencia motivada por el odio y el deseo de venganza solo perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento. Amar a los enemigos no es sentir afecto personal por quienes nos dañan, sino comprender que ellos también son expresiones de la sustancia divina infinita, que actúan por necesidad, según su naturaleza y las circunstancias que los determinan, y que por tanto el odio hacia ellos es tan irracional como odiar a una tormenta por mojarnos. ¿No implica esto una forma mucho más efectiva de transformar el conflicto que la mera venganza o la sumisión pasiva? Poner la otra mejilla no es una invitación al masoquismo moral, es una demostración de que nuestra paz interior no depende de las acciones de otros, que hemos alcanzado un estado de libertad donde los insultos y agresiones no pueden perturbarnos, porque no nos identificamos con el ego que se siente herido por ellos. Esta enseñanza, cuando se comprende filosóficamente en lugar de tomarla como mandato moral arbitrario, revela una psicología profunda sobre cómo alcanzar la imperturbabilidad estoica que tanto Spinoza como los filósofos antiguos identificaron como componente esencial de la felicidad. ¿Cuánto sufrimiento nos causamos al reaccionar automáticamente con ira ante cada provocación, permitiendo que otros controlen nuestro estado emocional? La instrucción sobre no preocuparse por el mañana, sobre cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero están vestidos más gloriosamente que Salomón, había sido usada por la Iglesia para promover una actitud de resignación fatalista ante la pobreza. Si Dios cuida de los pájaros y las flores, cuidará de ti, así que no te preocupes por mejorar tu situación material. Pero no hay una lectura mucho más filosóficamente rica. Spinoza entendió que esta enseñanza no era sobre la providencia divina externa que interviene milagrosamente, sino sobre confiar en el orden de la naturaleza, sobre vivir en armonía con las leyes naturales, en lugar de estar constantemente ansiosos por un futuro que no podemos controlar. Los lirios del campo nos enseñan algo sobre la belleza de existir plenamente en el presente, sobre cómo la naturaleza cumple perfectamente su función sin ansiedad ni planificación neurótica. ¿No significa esto que deberíamos desarrollar nuestras capacidades naturales sin la ansiedad que nos paraliza, actuando según la razón en el presente, en lugar de torturarnos con escenarios futuros imaginarios? Durante años, los manuscritos de Spinoza circularon de mano en mano entre círculos cada vez más amplios de lectores, a pesar de las prohibiciones y las amenazas. Su reinterpretación del cristianismo resonaba especialmente entre aquellos cristianos que habían sentido la opresión de la ortodoxia eclesiástica, pero no querían abandonar completamente las enseñanzas de Jesús. Spinoza les ofrecía una forma de ser cristianos sin la Iglesia, de seguir las enseñanzas éticas del Sermón del Monte, sin suscribir los dogmas teológicos sobre la Trinidad, la redención, los milagros y toda la maquinaria conceptual que las instituciones habían construido para mantener su poder. ¿No es liberador descubrir que puedes quedarte con la sabiduría y desechar la superstición? La distinción que Spinoza hizo entre el conocimiento inadecuado basado en la imaginación y las emociones versus el conocimiento adecuado basado en la razón ilumina perfectamente por qué el Sermón del Monte había sido tan consistentemente malinterpretado. Cuando las personas lo leían desde el conocimiento inadecuado, guiadas por el miedo al castigo divino y el deseo de recompensa celestial, inevitablemente lo interpretaban como un código moral externo que debían obedecer para ganarse el favor de Dios. Cuando lo leían desde el conocimiento adecuado, guiadas por la comprensión racional de la naturaleza humana y del orden del universo, descubrían que cada enseñanza era una guía práctica hacia la liberación del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. ¿En qué modo de conocimiento vives tu vida la mayor parte del tiempo? No juzguéis para que no seáis juzgados es otra de esas enseñanzas del sermón que la Iglesia interpretó de manera conveniente para sus propósitos.
La leían como una prohibición de cuestionar la autoridad eclesiástica o de señalar las faltas de los líderes religiosos, mientras simultáneamente operaban tribunales de inquisición que juzgaban y condenaban a muerte a quienes consideraban herejes. La hipocresía era tan flagrante que incluso los fieles más devotos debían notar la contradicción. Spinoza entendió el verdadero significado. No juzgar no es abstenerse de hacer evaluaciones racionales sobre las acciones, sino abandonar la arrogancia moral que asume que nosotros estamos en posición de condenar a otros cuando nosotros mismos actuamos según nuestras propias limitaciones y determinaciones. La medida con la que juzgamos a otros es inevitablemente la medida con la que nos juzgamos a nosotros mismos, no porque Dios imponga este sistema de justicia recíproca, sino porque la actitud de juicio severo hacia otros refleja y refuerza nuestra relación punitiva con nosotros mismos. ¿No has notado cómo las personas más críticas con los demás son generalmente las más atormentadas por su propia autocrítica implacable? El mandato sobre buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, había sido usado para promover el ascetismo y el rechazo del mundo material como si fuera intrínsecamente malo. La Iglesia predicaba que debíamos ignorar las necesidades materiales y enfocarnos exclusivamente en la salvación del alma, mientras acumulaba inmensas riquezas materiales para sí misma. Spinoza vio a través de esta hipocresía y recuperó el significado original. Buscar el reino de Dios no es rechazar el mundo material, es comprender la naturaleza de la realidad, es buscar el conocimiento adecuado de cómo funcionan las cosas. Su justicia no es un sistema de reglas morales arbitrarias, sino el orden natural del universo. Cuando entendemos este orden y vivimos en armonía con él, las cosas materiales que necesitamos naturalmente vienen a nosotros porque estamos actuando de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, en lugar de perseguir deseos ilusorios que nunca nos satisfarán. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza demostró en su Ética sobre cómo la felicidad viene de vivir según la razón? La parábola de las dos casas, una construida sobre roca y otra sobre arena, concluía el Sermón del Monte con una advertencia clara. Quien escucha estas palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó su casa sobre roca, pero quien las escucha y no las practica es como el necio que construyó sobre arena. ¿Qué significa practicar estas enseñanzas? La lectura eclesiástica tradicional lo interpretaba como obedecer los mandamientos morales por temor al castigo divino. Spinoza comprendió que practicar estas enseñanzas significa integrarlas en tu comprensión de la realidad hasta que transforman cómo percibes y actúas en el mundo. La roca sobre la cual se construye una vida estable no es la fe ciega en dogmas, sino la comprensión racional de la naturaleza de las cosas. La casa construida sobre esta roca puede resistir cualquier tormenta porque está fundamentada en la verdad, mientras que la casa construida sobre la arena de las creencias no examinadas se derrumbará inevitablemente cuando sea puesta a prueba. ¿Qué significa que la verdad no puede ser enterrada para siempre? Significa que por más esfuerzo que pongan las instituciones en ocultar, distorsionar o reprimir las ideas liberadoras, la razón humana eventualmente las redescubrirá porque son verdades sobre la naturaleza misma de la realidad. Spinoza murió en 1687 a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Sus últimas palabras no fueron registradas, pero sus amigos que estuvieron con él reportaron que murió tranquilo, en paz consigo mismo y con el universo, sin miedo ni arrepentimiento. ¿No es esta la mejor prueba de que su filosofía funcionaba, que le había dado exactamente lo que prometía? La imperturbabilidad y la felicidad que vienen de vivir en la verdad. Sus obras fueron prohibidas inmediatamente después de su muerte, sus libros quemados públicamente en varias ciudades europeas, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y herejía. La Iglesia Católica lo incluyó en el índice de libros prohibidos. La comunidad judía mantuvo su excomunión incluso después de su muerte. Los gobiernos lo consideraron peligroso para el orden social. Parecía que la verdad que había descubierto sería efectivamente enterrada, olvidada, borrada de la memoria humana. ¿Pero qué sucedió en realidad? Las ideas de Spinoza sobrevivieron clandestinamente, copiadas a mano, susurradas en conversaciones privadas,
estudiadas en secreto por quienes tenían el valor de buscar la verdad sin importar las consecuencias. Un siglo después de su muerte, los filósofos de la Ilustración lo reconocieron como uno de los pensadores más radicales e importantes de la modernidad temprana. Otro siglo más tarde, los románticos alemanes lo celebraron como el filósofo de la unidad de toda la existencia. En el siglo XX, su influencia se extendió a la física, la psicología, la neurociencia, el pensamiento ecológico. Hoy, cuando lees el Sermón del Monte con los ojos que Spinoza te enseñó a tener, cuando lo lees como filosofía práctica sobre la liberación humana, en lugar de como dogma religioso que requiere sumisión, ¿no resuena con una verdad que reconoces inmediatamente? ¿No sientes que estas enseñanzas estaban esperando todo este tiempo a ser liberadas de la prisión interpretativa en la que las instituciones las habían encerrado? Cada bienaventuranza se convierte en una llave que abre una dimensión de tu propia conciencia. Cada instrucción ética se revela como un mapa hacia la felicidad genuina que siempre estuvo disponible, pero que las estructuras de poder necesitaban mantenerte ignorante para seguir controlándote. La verdad del Sermón del Monte, como la comprendió Spinoza, es que la liberación no viene de afuera, no viene de la salvación otorgada por una deidad externa, ni de la gracia dispensada por sacerdotes autorizados, sino de comprender tu verdadera naturaleza como parte inseparable de la totalidad infinita de la existencia. Cuando Jesús decía que el reino de Dios está dentro de ti, estaba expresando exactamente la misma verdad que Spinoza demostró geométricamente en su Ética, que Dios no es un ser separado que juzga y gobierna desde fuera, sino la sustancia misma de todo lo que es, y tú eres una expresión única e irreemplazable de esa sustancia. ¿Cómo cambia tu vida cuando comprendes esto, no como creencia religiosa, sino como verdad demostrable sobre la naturaleza de la realidad? El miedo, que ha sido el motor de la religión organizada, como Spinoza señaló repetidamente, es el miedo que la Iglesia misma cultiva e intensifica para mantener a las personas dependientes de ella para su salvación. Si comprendes que no hay nada de qué tener miedo, que no hay un Dios vengativo esperando para castigarte por tus pensamientos incorrectos, que la muerte no es el comienzo de un juicio eterno, sino simplemente el retorno de tu forma particular a la sustancia infinita de la cual emergió temporalmente, entonces, ¿qué poder tiene la Iglesia sobre ti? Ninguno. Por eso las instituciones religiosas han perseguido tan ferozmente a pensadores como Spinoza, porque revelan el secreto que las hace obsoletas, que no necesitas intermediarios para experimentar lo divino, que no necesitas rituales para ser bueno, que no necesitas dogmas para comprender la verdad. Las enseñanzas sobre dar a quien te pide, sobre prestar sin esperar nada a cambio, sobre hacer el bien en secreto sin buscar reconocimiento público, todas estas instrucciones del Sermón del Monte cobran un significado completamente diferente cuando se comprenden filosóficamente. No son mandatos morales arbitrarios diseñados para hacerte sentir culpable si no los cumples, son descripciones de cómo actúa naturalmente una persona que ha comprendido su unidad con todos los demás seres. Cuando sabes que el otro no está realmente separado de ti, que es otra expresión de la misma sustancia infinita, entonces dar se convierte en algo tan natural como mover tu mano de un lugar a otro de tu propio cuerpo. ¿No es esto mucho más liberador que la caridad motivada por el miedo al infierno o el deseo del cielo? La instrucción sobre orar en secreto, en lugar de hacerlo públicamente en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser visto por los hombres, esta enseñanza que la Iglesia convenientemente ignoró mientras construía catedrales masivas y ceremonias elaboradas, revela una comprensión profunda de la naturaleza de la verdadera espiritualidad. La oración, como la entendía Jesús y como la reinterpretó Spinoza, no es pedir favores a una deidad externa, es el proceso de alinear tu comprensión con la realidad, de clarificar tu mente para ver las cosas como son, en lugar de como tus deseos y miedos te hacen imaginar que son. Esta oración debe hacerse en secreto, en la intimidad de tu propia conciencia, porque es un proceso interno de transformación que no puede ser performado para audiencias externas. ¿Cuánta religiosidad pública es mera actuación vacía comparada con la verdadera transformación interior que nadie ve, pero que cambia fundamentalmente cómo vives? La advertencia sobre no almacenar tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen,
sino en el cielo donde nada los puede destruir, había sido interpretada literalmente como una instrucción sobre el ascetismo y el rechazo de la riqueza material. Spinoza vio aquí una metáfora filosófica sobre la diferencia entre los placeres que dependen de circunstancias externas cambiantes y, por tanto, son inherentemente inestables, versus la felicidad que viene del conocimiento y la comprensión que, una vez alcanzada, no puede ser arrebatada por ninguna circunstancia externa. El tesoro en el cielo no es una cuenta bancaria celestial donde acumulas puntos de bondad. Es el desarrollo de tu capacidad de comprender la realidad, que es el único bien que permanece contigo sin importar qué suceda en el mundo material. ¿En qué tipo de tesoros estás invirtiendo tu vida? La afirmación de que ¿dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón, revela una psicología profunda que Spinoza exploró extensamente en su análisis de las emociones humanas. No es que debamos forzar nuestro corazón a estar en un lugar particular por obligación moral, sino que inevitablemente nuestro corazón, nuestro centro emocional y motivacional, estará donde hayamos puesto nuestro verdadero tesoro, aquello que valoramos más. Si has puesto tu tesoro en cosas materiales que pueden ser perdidas, tu corazón vivirá en constante ansiedad por perderlas. Si has puesto tu tesoro en el conocimiento y la comprensión, tu corazón reposará en algo que no puede ser arrebatado. ¿No es esta una forma mucho más práctica y útil de pensar sobre nuestras prioridades que los sermones moralizantes sobre lo que deberíamos valorar? La enseñanza sobre la luz del cuerpo que es el ojo, y cómo si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si está enfermo, todo estará en tinieblas. Es quizás una de las metáforas más poderosas sobre la importancia de la claridad de percepción. Spinoza dedicó gran parte de su filosofía a distinguir entre diferentes tipos de conocimiento, entre la percepción clara que ve las cosas como son versus la percepción distorsionada por emociones no examinadas y creencias no cuestionadas. El ojo sano no es el que ve lo que queremos ver o lo que nos han enseñado a ver, sino el que puede percibir la realidad sin las distorsiones del ego y el condicionamiento. Si este ojo está enfermo, si nuestra capacidad de percepción está nublada por prejuicios y ilusiones, entonces toda nuestra vida estará sumida en tinieblas. Tomaremos decisiones basadas en información falsa sobre la realidad. ¿Cuánto esfuerzo pones en mantener tu ojo sano, en cultivar la claridad de percepción, la imposibilidad de servir a dos amos, de servir a Dios y a las riquezas simultáneamente? No es una prohibición moral arbitraria, sino una observación sobre la naturaleza de la atención y el deseo humano. Si dedicas tu vida a acumular riquezas, inevitablemente eso se convertirá en tu Dios, en aquello que estructura tus decisiones y define tu sentido de valor. No puedes servir simultáneamente a dos principios organizadores completamente diferentes de tu vida. Spinoza entendió esto como la necesidad de tener claridad sobre cuál es tu bien supremo, cuál es el objetivo último que guía todas tus otras acciones. Para él, este bien supremo solo podía ser el conocimiento de Dios entendido como la totalidad de la naturaleza, porque cualquier otro bien es parcial y limitado, capaz de entrar en conflicto con otros bienes. ¿Tienes claridad sobre cuál es tu bien supremo o vives en la confusión de intentar servir a múltiples amos incompatibles? Cuando consideramos todas estas enseñanzas del Sermón del Monte juntas, liberadas de las capas de interpretación eclesiástica que las habían fragmentado y domesticado, emerge un sistema filosófico coherente sobre cómo alcanzar la libertad y la felicidad mediante la comprensión de la naturaleza de la realidad y de nuestra propia naturaleza como parte de esa realidad. Este sistema es asombrosamente similar a lo que Spinoza desarrolló independientemente en su ética, lo cual sugiere que ambos, Jesús y Spinoza, habían llegado a verdades fundamentales sobre la condición humana que son transculturales y transtemporales. No es extraordinario descubrir que un sermón pronunciado hace 2000 años en una colina de Galilea y un tratado filosófico escrito en Ámsterdam en el siglo XVII convergen en las mismas verdades esenciales. Pero aquí está la cuestión crucial que Spinoza quería que comprendiéramos. Estas verdades no son verdaderas porque Jesús las dijo o porque Spinoza las demostró, son verdaderas porque describen con precisión
la naturaleza de la realidad y la psicología humana. No deberías creerlas por autoridad, sino verificarlas en tu propia experiencia, probarlas en tu propia vida. Esta es la diferencia fundamental entre la religión basada en la fe ciega y la filosofía basada en la comprensión racional. La religión te dice que creas porque Dios lo reveló o porque la tradición lo enseña. La filosofía te dice que comprendas por ti mismo, que uses tu propia razón, que no aceptes nada que no puedas verificar en tu experiencia directa. ¿Cuál de estos enfoques honra más tu capacidad humana de pensamiento y discernimiento? El hecho de que las instituciones religiosas hayan trabajado tan arduamente para suprimir esta lectura filosófica del Sermón del Monte, para mantener a las personas en la ignorancia sobre su verdadero significado, revela la amenaza existencial que representa para ellas. Una vez que comprendes que las enseñanzas de Jesús no requieren la mediación de la Iglesia, que son accesibles directamente a cualquiera con la razón y la voluntad de comprender, entonces, ¿para qué necesitas la Iglesia? Una vez que entiendes que Dios no es un juez externo, que recompensa y castiga según obedezcas los mandatos de los sacerdotes, sino la totalidad de la existencia de la cual eres parte inseparable, entonces, ¿qué poder tiene el clero sobre ti? Por eso Spinoza fue tan peligroso, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso su nombre se convirtió en maldición. Él había mostrado el camino para que cada persona se liberara del control institucional sobre su vida espiritual e intelectual. La excomunión que sufrió Spinoza, ese decreto brutal que lo separó violentamente de su comunidad y lo condenó al ostracismo, paradójicamente le dio exactamente la libertad que necesitaba para desarrollar su filosofía sin compromisos. Si hubiera permanecido dentro de la comunidad judía, habría tenido que autocensurarse constantemente, habría tenido que moderar sus conclusiones para no ofender a las autoridades rabínicas. La excomunión lo liberó de estas restricciones. De manera similar, el rechazo de la Iglesia cristiana a sus ideas lo liberó de cualquier tentación de buscar su aprobación o de suavizar sus críticas. ¿No hay una lección profunda aquí sobre cómo a veces las instituciones nos hacen el mayor favor cuando nos rechazan, porque nos fuerzan a encontrar nuestra propia voz sin la necesidad de su validación? La soledad que experimentó Spinoza después de su excomunión no era la soledad de quien está aislado y desesperado, sino la soledad productiva de quien ha encontrado en sí mismo una fuente de significado y propósito que no depende de la aprobación externa. En sus cartas a amigos, describía una felicidad profunda que provenía de dedicar sus días a comprender la naturaleza de la realidad, a pulir no solo lentes, sino también ideas, a clarificar no solo vidrio, sino también conceptos. Esta felicidad era exactamente lo que había descubierto en el Sermón del Monte cuando lo leía filosóficamente. La bienaventuranza que viene no de circunstancias externas favorables, sino de un estado interior de comprensión y aceptación de lo que es. ¿No es irónico que las instituciones religiosas que prometían conducir a las personas a la bienaventuranza fueran las mismas que la experimentaban menos, siempre ansiosas, siempre temerosas de perder su poder? El énfasis del Sermón del Monte, en la intención interna más que en la acción externa, en la pureza de corazón más que en el cumplimiento ritual, en la transformación de la conciencia más que en la adhesión a reglas, todo esto resuena profundamente con la filosofía de Spinoza sobre cómo las emociones y las acciones humanas surgen necesariamente de nuestra comprensión de la realidad. No puedes simplemente forzarte a ser bueno mediante un acto de voluntad mientras mantienes una comprensión distorsionada de la naturaleza de las cosas. La bondad genuina, la compasión genuina, la generosidad genuina, todas fluyen naturalmente de una comprensión adecuada de nuestra conexión con los demás seres. Por eso Spinoza insistía en que la ética no podía separarse de la metafísica, que cómo debes vivir depende completamente de qué es la realidad. ¿No hace esto que la empresa filosófica sea urgentemente práctica en lugar de meramente académica? Cuando Jesús advertía contra los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y decía que los conoceríamos por sus frutos, estaba ofreciendo exactamente el criterio pragmático que Spinoza aplicó para distinguir entre conocimiento verdadero y falso, entre religión genuina y superstición manipuladora.
Los frutos no son las palabras que profesan o las ceremonias que realizan, sino los efectos reales en las vidas de las personas. Una religión que produce miedo, culpa, división, violencia, intolerancia, tiene frutos malos, sin importar cuán ortodoxas sean sus doctrinas. Una filosofía que produce comprensión, libertad, paz interior, compasión, tiene frutos buenos sin importar cuán herética parezca a las autoridades establecidas. ¿No es este un criterio mucho más confiable que la autoridad de la tradición o el consenso de los expertos? Los últimos días de Spinoza fueron tranquilos, rodeado de algunos amigos leales que compartían sus búsquedas intelectuales. No expresó arrepentimiento por las ideas que había desarrollado. No pidió la readmisión a ninguna comunidad religiosa. No buscó el perdón de ninguna autoridad eclesiástica. Murió como había vivido, fiel a su comprensión de la verdad sin importar el precio social que había pagado por ello. En su testamento, dejó sus manuscritos no publicados a amigos de confianza, con instrucciones de publicarlos después de su muerte, sabiendo que contenían ideas aún más radicales que las que había publicado en vida. La ética apareció póstumamente y causó exactamente el escándalo que Spinoza había anticipado, pero también comenzó a influir profundamente en pensadores que tenían el valor de leerla a pesar de las prohibiciones. ¿No es hermoso que la verdad que desarrolló continúe liberando mentes siglos después de su muerte física? La verdad que no puede ser enterrada para siempre es precisamente esta: que los seres humanos tienen la capacidad de comprender la realidad mediante la razón, que no necesitan intermediarios sacerdotales para acceder a lo divino, que la felicidad genuina viene del conocimiento adecuado de la naturaleza y no de la obediencia ciega a dogmas, que el miedo es un instrumento de control y no una base válida para la religión. Estas verdades estaban en el Sermón del Monte todo el tiempo, esperando a ser liberadas de las capas de interpretación institucional que las habían oscurecido. Spinoza proporcionó las herramientas filosóficas para realizar esta liberación, para leer el texto con ojos nuevos que podían ver su significado original. Y ahora tú tienes esas mismas herramientas. ¿Qué harás con ellas? La invitación final no es a creer ciegamente en lo que Spinoza descubrió o en lo que yo te he contado aquí, sino a verificarlo por ti mismo. Lee el Sermón del Monte directamente, no a través de los sermones de sacerdotes o las interpretaciones de teólogos, sino con tu propia razón activa. Observa si las enseñanzas cobran sentido cuando las entiendes como filosofía práctica sobre la liberación humana en lugar de como mandatos morales arbitrarios. Practica vivir según estos principios y observa si efectivamente producen la bienaventuranza que prometen. No creas por fe, comprende por razón. No obedezcas por miedo, actúa por comprensión. No dependas de autoridades externas, confía en tu capacidad de discernir la verdad. El conflicto entre fe y razón que definió la vida de Spinoza no ha terminado. Continúa en cada uno de nosotros cada vez que enfrentamos la decisión entre aceptar lo que nos han enseñado o pensar por nosotros mismos. La figura herética y lúcida de Spinoza permanece como testimonio de que es posible elegir la razón incluso cuando toda la sociedad te presiona a someterte a la autoridad, de que es posible encontrar la felicidad incluso cuando has sido rechazado por todas las instituciones que prometen proporcionarla. Su vida demuestra que la excomunión de las comunidades religiosas puede ser la puerta hacia una libertad mayor, que el rechazo de las autoridades establecidas puede ser el comienzo de la genuina autonomía intelectual y espiritual. Y así llegamos al final de esta narración, pero no al final de la búsqueda que describe. La verdad sobre el Sermón del Monte, que Spinoza desentrañó, sigue esperándote. Sigue invitándote a una transformación de conciencia que ninguna institución puede darte porque ya está dentro de ti, esperando ser descubierta. El reino de los cielos que Jesús prometía está disponible ahora mismo, no como recompensa futura, sino como comprensión presente de tu verdadera naturaleza. La bienaventuranza que describía en cada una. La segunda parte de esta extensa narración filosófica se adentra en el conflicto profundo entre fe y razón, mostrando a Baruch Spinoza como una figura herética y luminosa que desafió el dogma religioso y las estructuras de poder que se sustentaban en el miedo más que en la verdadera fe.
Spinoza no solo cuestionó las interpretaciones tradicionales del Sermón del Monte, sino que reveló una nueva forma de entenderlo desde la filosofía racional. Para él, Dios no era un ser personal que intervenía en el mundo, sino la sustancia única e infinita que constituye todas las cosas. Este Dios es idéntico a la naturaleza, Deus sive natura, y por tanto todo en el universo es una expresión necesaria de esa totalidad. En contraste con la idea de un Dios que juzga y premia, Spinoza afirmó que la religión organizada se ha basado en el miedo. Miedo a la pérdida, al castigo, a la herejía. Este control del miedo alimenta las supersticiones y mantiene intactas las jerarquías eclesiásticas. ¿Por qué la fe que predican las instituciones se sostiene más en el temor que en la verdadera comprensión? ¿Puede la verdadera espiritualidad nacer del miedo o solo de la razón y la introspección profunda? Spinoza mostró que las bienaventuranzas del Sermón del Monte deben ser entendidas como principios filosóficos, no simplemente mandatos religiosos. La pobreza de espíritu no exige ignorancia, sino liberación del ego. El llanto, lejos de ser sufrimiento pasivo, es el dolor necesario por las ilusiones que caen en el camino hacia la verdad. Los mansos no son débiles, sino quienes encuentran fuerza en la aceptación natural del orden universal. La justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la paz interna se revelan como estados de conciencia logrados por la razón y la comprensión, no por la obediencia ciega a una autoridad externa. Spinoza llamó a la fe que nace cuando las certezas se quiebran, donde la duda se convierte en el camino hacia la sabiduría. La razón es, entonces, la única vía fiable para alcanzar la verdadera libertad y felicidad, desmantelando los dogmas y supersticiones que han dominado la historia religiosa. Spinoza defendió que la Biblia, incluida toda revelación, debía ser leída críticamente, como un texto humano colocado en un contexto histórico, y no como dictado atemporal e incuestionable. Con este método, descubrió que las enseñanzas originales de Jesús sobre el amor, la justicia y la libertad habían sido deformadas para justificar el poder y la sumisión social. Este proceso crítico incluía un análisis del miedo como motor de la religión. Es el miedo que crea, mantiene y alimenta las supersticiones, afirmaba Spinoza, desnudando la verdadera raíz del control religioso. La razón, en cambio, libera al ser humano para comprender su naturaleza y vivir en armonía con las leyes de la naturaleza divina, logrando así la verdadera salvación, entendida no como castigo o premio futuros, sino como libertad interior y felicidad real. El filósofo fue excomulgado y perseguido, pero su pensamiento abrió camino a una visión moderna donde la fe y la razón no están enfrentadas, sino integradas en la búsqueda honesta y valiente de la verdad. ¿Puede la humanidad liberarse del miedo que ha impuesto sobre la espiritualidad? ¿Podremos finalmente comprender que la verdadera fe es estar en paz con la incertidumbre, promoviendo la justicia y la compasión basadas en la razón y no en el dogma? Comenta desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad, porque esta reflexión nace en la intimidad de cada uno, pero se extiende como una luz que une latitudes y tiempos. Comparte este pensamiento con un amigo cercano, deseando que las bendiciones colmen sus familias como fruto de esta búsqueda de verdad y libertad. Esta es la herencia de Spinoza, la razón al servicio de la liberación espiritual, el retorno a la esencia del Sermón del Monte, un mensaje que desafía a cada generación a cuestionar, a dudar, a pensar y a vivir no por mandatos externos, sino por la sabiduría interior que vincula al hombre con el universo infinito y divino en su sentido más profundo. ¿No es acaso este el mayor acto de rebeldía y lucidez que podemos ofrecer a nuestras almas? La tercera parte de esta narración filosófica alcanza su clímax, mostrando la profundidad y la universalidad de la verdad que Baruch Spinoza descubrió en el Sermón del Monte y en la realidad misma, la verdad que ninguna institución puede enterrar para siempre. Spinoza nos revela que el fundamento de todo es una sustancia única, Dios o la naturaleza, que no es un ser personal ni un juez externo, sino la totalidad infinita de la existencia misma. Este Dios no concede favores ni impone castigos, no realiza milagros porque la naturaleza es perfecta y todo sucede por necesidad. Por eso,
La religión que fundamenta el poder en el miedo y en la obediencia ciega está destinada a perder su autoridad cuando la razón humana asume su lugar legítimo. ¿No es acaso la verdad la única fuerza invencible, destinada a emerger cada vez que el miedo y la superstición intentan ocultarla? El Sermón del Monte, leído a través del prisma de Spinoza, no es un mero conjunto de mandamientos morales, sino un mapa hacia la libertad interior, hacia la comprensión que trasciende la dualidad de bien y mal absoluto. La verdadera fe surge cuando el individuo rompe las cadenas de las certezas dogmáticas y abraza la duda como camino hacia la sabiduría. La razón no destruye la fe, la transforma en el acto de verdadera sabiduría. Este es el legado herético y lúcido de Spinoza, entender que el miedo ha sido más motor de la religión que la esperanza genuina, y que solo liberándonos del miedo podemos experimentar la bienaventuranza aquí y ahora. El fin de la narración nos invita a considerar que aunque las iglesias, los gobiernos y las instituciones hayan intentado silenciar, excomulgar y prohibir estas ideas, la verdad ha resistido. Ha llegado a nosotros en el pensamiento iluminado de personas valientes que desafiaron la autoridad y vieron más allá de las apariencias. El conocimiento de que somos una parte inseparable de la sustancia divina y que la felicidad verdadera nace de vivir en armonía con esta realidad es una revolución que ocurre en el interior de cada quien. Por eso te invito, lector o espectador, a abrir tu mente y corazón ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas y cuál es la hora en tu lugar, para que juntos construyamos esta comunidad de búsqueda. Comparte esta reflexión con ese amigo cercano, deseando que las bendiciones lleguen a su familia y a la tuya, porque la verdad que libera es la que se dispersa y multiplica en los corazones que la reciben con amor y valentía. Este es el momento de decidir. ¿Seguirás permitiendo que la verdad sea silenciada o te atreverás a encender en ti la luz de la razón y la fe auténtica? Recuerda que la verdad verdadera no puede ser enterrada para siempre. Resurge una y otra vez en aquellos que tienen el coraje de buscarla y vivirla. Así concluye esta narración densa, provocadora y profunda, pero no concluye la historia ni la búsqueda. Ella es tuya ahora, para que la lleves adelante, un paso a la vez, hacia esa libertad que las palabras del Sermón del Monte y la filosofía de Spinoza prometen. La verdad que enriquece, que libera y que nunca muere. ¿No es acaso esta la mayor rebelión y a la vez la mayor redención posible? ¿No está ya presente dentro de ti esa chispa de verdad, esperando ser alimentada? Que este mensaje llegue a ti en el preciso instante que más lo necesitas y que florezca en bendiciones para tu vida y la de los que amas.